El quinto módulo va a abordar realidad y tendencias de la cooperación sur-sur. El interés con este tema es que podamos, las organizaciones, los que estamos ahora aquí participando, conocer más este tema que es tan recurrente en nuestros discursos, en informes, y que permanentemente estamos planteando que puede transformarse en una alternativa a la cooperación tradicional, la cooperación sur-sur, la cooperación entre pueblos, con otro tipo de mecanismos, procedimientos, metodologías, más horizontales, más participativos, etcétera. Entonces, para eso vamos a contar con un compañero que es miembro también de la OED, referente de la OED en la comunidad, en los países de la comunidad andina, y pues una persona que se ha dedicado a analizar, a estudiar la cooperación sur-sur desde hace algunos años. Él es Camilo Molina, él es de Ecuador, es doctorando en ciencias sociales, en economía aplicada, es especialista académico en asuntos públicos, es maestro en ciencias sociales en Flaxo y con experiencia en gestión e investigación social y de políticas públicas. También con trabajo en ética de investigación, bioética, deontología, cooperación internacional, sociedad civil y eficacia del desarrollo. Es miembro activo del grupo de diálogo del CAD de la OCDE, del grupo de investigación sobre cooperación sur-sur de Claxo y miembro de la Alianza Global de las Organizaciones para la Eficacia, es decir, la OED. Y entre otras cosas, consultor para organismos internacionales, ONGs y otras instituciones. Camilo, bienvenido. Es tu tiempo. No hay, como me dijiste, ni restricción ni censura. Aquí medio mundo puede plantear y expresar lo que considera pertinente. Y bueno, el tiempo es tuyo y bienvenido. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Henry. Gracias a los y las compañeras del movimiento Sukipop y pues a la OED por este espacio que es importante. Por aquí yo le veía hace un ratito a Georgina, quien nos ayuda a coordinarnos, y a otros compañeros de la región. Esto que les conocemos, ¿no? Les veo por acá. Bueno, un poco armar esta presentación y el documento ha sido todo un reto, ¿no? Pues y agradecerle también a Henry que ha tenido la paciencia y el seguimiento de irnos dando las indicaciones correspondientes. Yo planteé, tengo acá una presentación, a ver, debería ponerla acá. Está aquí, ¿cierto? Ahí se ve, ¿sí? Sí, 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 ya está saliendo. Sino que le pongo, ya volvió. Lo que pasa es que le pongo la proyección y se trabaja un poquito. Entonces, yo planteé esta presentación desde un punto de vista más académico, aunque tiene una perspectiva, si se quiere, de compromiso o con una revisión del trabajo que quisiéramos tener desde organizaciones sociales y movimientos sociales. Entonces, como mencionaba Henry, yo estoy haciendo un doctorado con un profesor, Rafael Domínguez, y un poco lo que está acá también es el legado de Rafael, ¿no? Rafael es un profesor que tiene 30 años analizando desde una perspectiva, si se quiere, marxista, materialista, las alternativas para una cooperación sur-sur y una cooperación internacional en el espíritu de lo que fueron las conferencias alternativas o del alterdesarrollo de los 50 del siglo anterior. Entonces, un poco va por ahí la presentación. Digamos, tiene este tema de alternativas, caminos y desafíos de la cooperación sur-sur. Una mirada desde abajo. Discúlpenme un poquito que se me traba la compu aquí al... es que ya sé qué es lo que pasa, perdón. Estoy poniendo como presentación
en vivo, ¿no? Algo le sucede. Creo que es aquí que tengo que poner. Ahí creo que ya está. ¿Listo? Yo le doy clic para pasar y no me avanza. Ahí está. Listo, ya, perdón que se fue se fue más adelante. Uy, Diosito. ¿Sabes qué? Perdóname un segundito más bien. Es que no le quiero proyectar desde la comp. Ahí creo que ya, ¿no? Bueno, entonces creo que uno podría comenzar con el tema de cooperación internacional, hegemonía, subalternidad y suralternidad. Y como les digo, pues ese es un poco el enfoque de por dónde va esta presentación. Uno podría decir que hay una historia o hay un equívoco en la historia de la cooperación sur-sur. Y es que hoy en día manejamos los conceptos técnicos hegemónicos impuestos, digamos, por los organismos multilaterales y por el famoso orden de Bretton Woods. Y yo creo que esa sería la primera premisa, ¿no? Digamos, existe esta hegemonía. Yo creo que así como el capitalismo se toma todo el mundo de la vida, los organismos internacionales se toman todas las alternativas a cualquier modalidad de integración, de cooperación o de revisión de otros procesos que no sean los que ellos quieren manejar, ¿no? Y asimismo, ellos responden, digamos, y eso, por eso voy a mantener estas primeras láminas, la perspectiva, porque es para el debate, ¿no? Digamos, esto es un diálogo académico y siempre está abierto al debate. Entonces, yo estoy sosteniendo esa posición y es un poco lo que vamos a trabajar y por donde va mi presentación, ¿no? Entonces, realmente los organismos responden a un modelo, ese modelo es hegemónico, es lo que llamamos nosotros el neoliberalismo. No es ninguna doctrina ni un adoctrinamiento, simplemente es una descripción de una forma de acumulación de riqueza por parte de lo que llamamos los países industrializados o países del norte, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que expanden sus economías a costa, digamos, de tres grandes cuestiones, ¿no? Están ubicados, están en el norte, se puede decir que casi son los países europeos, más Estados Unidos y sus principales aliados económicos. Que responde a un modelo, digamos, que viene o que proviene del colonialismo. A veces nosotros en América Latina creemos que el colonialismo simplemente terminó en las guerras de independencia de inicios del siglo XIX, pero hay que recordar que el colonialismo siguió territorialmente en África y en Asia hasta bienes entrados el siglo XX y que aún perdura en el siglo XXI con algunos territorios como lo que ellos llaman las Islas Falkland al frente de Argentina, ¿no? Entonces no creo que el modelo imperialista del colonialismo ha terminado, ¿sí? Y eso es la base que explica la necesidad de este sentido hegemónico de las políticas internacionales, dentro de ellas la cooperación internacional y de la apropiación de la cooperación sur-sur. Es uno de los modelos que lo explica. El segundo es la financiarización de la economía global, especialmente con el cambio del dólar, ¿cierto? Con el respaldo del dólar por los tratados, o llamémoslo así, de la economía del petróleo, lo que eso significa para la economía mundial y los recientes avances también hacia una moneda sin respaldo, simplemente manejada por quien tiene el poder, llamémoslo así, militar. Creo que es una segunda cuestión que no se puede dejar de lado. Y el tercero, que también explica este modelo de las políticas capitalistas, es precisamente esta financiarización y economización del mundo de la vida. Nada puede estar fuera de un sistema económico, todo tiene que ser capitalizado, monetarizado, como le llaman ahora a las privatizaciones, e incluso el mundo de la vida. Y ahí el rol hegemónico es muy importante, porque cómo esas ideas se pueden sostener, pues se pueden sostener de muchas formas, ¿no? Sí, a través de los discursos, a través de tratados que ellos generan, ¿cierto? Tratados que tienen muy poco independencia y soberanía para los países, llamémoslo así, de la periferia, y que además crean sus instituciones que a su vez crean, entre comillas, estos think tanks y estas lógicas de entendimiento y de comprensión de cómo debe realizarse la cooperación internacional para nuestro caso. Yo creo que eso es importante, ¿no? Tenerlo presente, y esto pues es parte de esta hipótesis
en la que me baso también con el profesor Rafael Domínguez, digámoslo así, que la cooperación pues tiene que ver con esto, ¿no? Y uno diría, la cooperación sur-sur debería ser, o fue, ¿no? Una suralternidad, una búsqueda de salirse de este modelo, porque es excluyente, ¿sí? No hace falta repetir, lo he revisado lo que se ha ido conversando en los otros módulos y se va a ver en los siguientes. No voy a concentrarme en esto, pero no hace falta repetir que el modelo no funciona, ¿sí? Pero a pesar de que no funciona, resulta cada vez más complejo encontrarle alternativas, horadarlo o buscar estas revisiones. Esto que pensamos hoy ya se pensó con lo que originalmente llamamos la cooperación sur-sur. Y eso es lo que es importante. Yo creo que ese espíritu es el que hay que recuperar y lo planteo como hipótesis en esta presentación. Porque si nos quedamos, llamémoslo así, en el discurso más hegemónico de la cooperación sur-sur, que es el que se ha impuesto sobre todo desde la OCDE, pues no tenemos mucho que hacer, ¿no? Porque realmente eso no lo manejamos, esas instituciones tampoco las controlamos y no nos dan pues mucha alternativa al funcionamiento de otras formas de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las modalidades del problema? Pues claro, la cooperación parte de los organismos multilaterales financieros, ¿cierto? El famoso grupo del Banco Mundial y la Declaración de La Habana del 48 y lo que significó después un banco que en teoría era para apoyar a las economías en desarrollo, como se llamaban en su momento subdesarrolladas, ¿cierto? A alcanzar este ideal único del mundo occidental, europeo, anglosajón. Ese sería el primer objetivo. Y los bancos regionales que se fueron instaurando junto con sus plataformas, llamémoslas así, para que funcionara y se emplazara y se generara esta economía global, en lo que ellos llaman un mundo más interdependiente, ¿no? Pero más interdependiente del centro, no más interdependiente entre sí, sino que genera cada vez mayor dependencia y lo hemos visto, por ejemplo, ahora en pandemia, con las dificultades, por ejemplo, para la apertura o el anclaje a las cadenas globales de suministros, de vacunas, etc. Segunda cuestión de la modalidad y del mismo problema, pues los organismos multilaterales no financieros y todas las dificultades que tienen se fueron creando, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, como digamos, el principal de Naciones Unidas, fondos verticales, Comisión Europea, para nuestros casos, la famosa OEA, ¿cierto? Surgen, digamos, todos dentro de esta lógica de generar esta gobernanza global y la cooperación, pues empieza a entender como un emplazamiento hacia el centro, ¿no? Alcanzar ese desarrollo, digamos, liderado dentro de esta hegemonía discursiva por Estados Unidos y su estilo de vida y su forma de comprensión, pero olvidando que para lograrlo lo que se requiere es que exista el mal desarrollo o el subdesarrollo como tal. Pero no vamos a entrar en esto, esto lo ha trabajado muy bien varios autores, ¿cierto? Entre esos, pues para nosotros, Arturo Escobar, el Arturo Escobar de los 90 y del 2000. No sé si tanto el de ahora va en esa onda, pero con todos estos temas de los malestares y la necesidad de, en realidad, de que para que exista el desarrollo, deben mantenerse estos países, llamémoslo así, en el subdesarrollo o en el mal desarrollo. Y que también nos recuerda la teoría de la dependencia muy latinoamericana de los 60 y los 70. Y finalmente estaría la tercera parte, que también es, digamos, parte de este problema, que es la industria de la ayuda, ¿sí? Que empieza a surgir también a la par, ¿sí? Esta nueva forma institucional de las organizaciones no gubernamentales como aliadas, ya lo discutiremos si ese es no el rol, pero como aliadas de esta forma y de esta comprensión hegemónica y de esta, además, esta institucionalización del nuevo orden mundial, además ligado a este centro, como lo mencionamos como tal, ¿no? Y es una industria, vista así, ¿no? Que atraviesa ya las fronteras, comienza a surgir, ¿no? El tema de las ONG internacionales, que funcionan como brazos blandos de las políticas internacionales de los países que tienen el músculo financiero para, digamos, aliviar la pobreza, que no se va a cambiar con sus intervenciones, en este caso, de estas alianzas, ¿cierto? Y que se puede además vender como una diplomacia blanda, ¿no? Y que responde además a los intereses
de la política internacional, porque no somos ingenuos, que también estamos dentro de esa lógica como tal, ¿no? Además es interesante toda la historia de las ONGs, digamos también de izquierda a derecha, si se quiere ver así, ¿no? Durante en los años 70 y 80, en esta lógica de conseguirse aliados y de funcionar mejor como generación de alianzas en países de estos grandes bloques que se crearon con la Guerra Fría. Y la más moderna actualización de la industria de la ayuda, las alianzas con público-privadas o alianzas entre privados, empresas, ¿cierto? Y organizaciones no gubernamentales. Entonces, los tres nos muestran que hay un anclaje en ese modelo como tal y la necesidad de cuestionarlo desde un principio. Uy, espérame un segundo. Aquí está. Dentro de ese contexto, la cooperación sur-sur, digámoslo así, se ha buscado o ha querido que tenga una alternativa. ¿Cuál alternativa? Digamos, la definición más completa puede ser la de la UNTAC, ¿cierto? Este organismo de Naciones Unidas, porque habla de cosas diferentes a la pura cooperación técnica o a la pura cooperación financiera. Y es que prioriza el diálogo político. ¿Sí? Entonces yo creo que acá sí hay una diferencia, al menos de concepto, quizá no se ve tanto en los documentos, y es que la cooperación sur-sur es una cooperación política, es una cooperación que busca generar cambios políticos que alivien las dificultades de una hegemonía, de un modelo de desarrollo que no funciona igual para todos. Y eso no lo podemos olvidar, porque es que eso es lo que yo les digo justamente, que se va perdiendo en el tiempo y que es criticable, ¿no? Este tema de una cooperación que finalmente avala y que se queda en la pura instrumentalización de contabilidad, llamémoslo así, porque a la final acaba siendo una contabilidad de ayudas técnicas como tal. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Y la definición de la UNTA, pues lo recopila. Procesos, instituciones y acuerdos designados para promover cooperación política, económica y técnica entre países en desarrollo para el logro común de objetivos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, no hay que perder esa dimensión y priorizar la política económica y técnica. No quedarse solo en la económica y técnica. Claro que es un fin desarrollista, ¿no? Ahí se ve, es para buscar este desarrollo, este mejoramiento de los indicadores de desarrollo que permiten a un país, digamos, analizar su gestión y revisar dónde están las brechas o las dificultades principales para alcanzar un bienestar general, ¿sí? Con todo este debate del desarrollismo y el estado de bienestar, pero por lo menos es un techo mínimo, ¿no? Un piso básico que deberíamos tener todas las sociedades y que no se logra alcanzar, ¿sí? Entonces, en ese emplazamiento, pues la cooperación sur-sur funciona muy bien dentro de la política exterior, como la cooperación internacional, con este enfoque, llamémoslo de mayor rapidez, de una voluntad de diálogo político y de esta conversación, que es un poco lo que ese diagrama de Coiba menciona como el diálogo político amplio, los acuerdos comerciales de integración y la cooperación financiera y técnica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante ahí? Pues que la cooperación sur-sur, como la cooperación internacional al desarrollo, no está fuera de la acción exterior política, ¿cierto? Y que en teoría surgió como una alternativa precisamente para crear una política exterior entre países emergentes y en desarrollo. Porque esa es otra de las grandes características de la cooperación sur-sur, que cada vez se ha ido borrando, ¿no? Era en realidad una forma de encontrar espacios, foros internacionales para lograr un equilibrio entre los países emergentes, llamémoslo así, y en desarrollo, con la minoría de países desarrollados que tenía acaparada las instituciones y los organismos internacionales, como la antidemocrática Naciones Unidas hasta hoy, ¿no? Que sigue manteniendo a los ganadores de la guerra mundial sin ninguna razón, siendo digamos, el organismo internacional más importante. Y si Naciones Unidas pues no tiene este sentido democrático, ¿qué hablar del resto de instituciones, organismos o mecanismos de integración a nivel global? Mucho menos los grupos famosos, cualquiera que sea, ¿cierto?
G7, G20 o lo que fuere, y su antidemocrática revisión. Yo creo que acá sí hay que también tener eso siempre como pregunta, y es por qué estos organismos que no cumplen con un proceso democrático interno son los que nos dicen y orientan a nivel internacional lo que debe ser la democracia, ¿sí? Yo creo que eso es importante, es todo un debate que sigue existiendo y que no se puede dejar de lado, ¿no? Pero que está allí. Y la cooperación sur-sur, pues tenía originalmente esta búsqueda de espacios, de organismos, de mecanismos, de financiamiento, de integración, ¿cierto? Para hacer un contrapeso. No para hacer simplemente otro brazo operativo de los que ya tienen todas las fuerzas dentro de los organismos como tal, ¿no? Digamos, pues eso creo que es clave. La cooperación internacional al desarrollo del CAT, ¿cierto? Este consejo o comité asesor al desarrollo de la OCDE, o de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, la cooperación sur prioriza el instrumento del diálogo político. La CAT no, y la OSD tampoco, la OCDE, como le queramos llamar. Ellos priorizan la cooperación técnica y financiera. Ábranse cualquier reporte en Google y van a ver que le han eliminado ese diálogo político y esta necesidad de repensar el modelo y la integración desde un ámbito político y las fallas que tiene en casi todos los instrumentos que conocemos. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues que la cooperación sur-sur también ha sido tomada por la industria de la ayuda, ¿no? Y entonces cada vez más entra dentro de esta función tecnocrática, si quieren la llamamos así, de intermediarios para implementar programas y proyectos. Se han inventado esto de la cooperación triangular, ¿cierto? Y de estos organismos, llamémoslo así, norte-sur, que acaban siendo una anulación de cualquier espacio de integración del sur hacia el sur, ¿sí? Yo respeto mucho, por ejemplo, el trabajo, lo vamos a ver en una de las láminas finales de la CEGIF, pero por ejemplo, ese es la mejor visión de cómo un instrumento de cooperación triangular pues acaba siendo un instrumento iberoamericano, aunque ahorita la secretaria pues es costarricense. Yo decía por molestar el otro día que todos estos instrumentos iberoamericanos pues acaban siendo instrumentos iberos, con algunos aliados americanos y con algunas cositas de interacción en América. ¿Y eso qué pasa? Pues en cooperación pasa en los foros iberoamericanos a nivel general, ¿no? Hay un par de papers que son bastante críticos. Es algo así como que Europa pues ha dividido su acción en el mundo y más o menos uno sabe que Italia, Inglaterra, ¿cierto? Alemania van a estar en Medio Oriente y en África y que pues España y Portugal se encargan de América Latina y de ahí de las alianzas que se hagan. Entonces, pues es una nueva división de trabajo, no sino división de mundo en las relaciones internacionales y más o menos funciona así, ¿no? Y tiene una presencia y protagonismo estelar que despliegan estados y sus líderes. Yo creo que eso es importante en esta primera revisión. Digamos, ¿cuál es el tema? Hay un resurgir de la cooperación en el siglo XXI, en la cooperación sur-sur, ¿sí? Pero desde esta visión, llamémosla desde el norte, ¿sí? Y si se quiere, desde Europa, y si se quiere más, desde la OSD, y si se quiere más, desde el CAT de la OSD, ¿sí? Es crear este sentido común de una cooperación técnica triangular, de revisión de procesos, de proyectos, de contarla, ¿cierto? De revisar y de hacer además, incluye otra cosa importante dentro del discurso del alter desarrollo. Y es más o menos que los países del sur tienen que hacer los esfuerzos. Más o menos es como que, yo creo que es un discurso moralizante en realidad, ¿no? Decir, es como la cooperación sur-sur se ha vuelto en una forma, desde este punto de vista técnico, una forma de decir ustedes no han sido responsables, no están apoyando, comprométanse, muéstrenos, cuenten, hagan contabilidad, porque no están cumpliendo sus labores. Y un poco lo que hemos hecho nosotros es aceptar, ¿no? Con muy poca crítica, ese tipo de discurso, de lógica y de razonamiento. Y si uno lo puede ver que los países en desarrollo pues han empezado a tomar esta forma de comprensión de la cooperación y cuando uno ve los foros, pues más o menos lo que te cuentan es, uno ya sabe la estructura de estos foros cooperación sur-sur a nivel general, ¿no? Entonces vas a tener una lógica de que
La cooperación sur-sur, pues sí son nuevas alternativas, es una forma de alianza moderna entre el norte y el sur, ya no te hablan solo de cooperación sur-sur, siempre va a tener un capítulo de cooperación triangular que va a ser el más importante, porque te va a borrar las posibilidades de cooperación sur-sur en el sentido político que estábamos hablando, con el cual surgió, y va a acabar con una serie de casos exitosos, exitosísimos, ¿no? Que muestran intervenciones muy puntuales, porque no, la cooperación sur-sur no tiene mayor impacto, ¿cierto? 7% en lo que se hace de contabilidad de la cooperación internacional del desarrollo, en este tipo de contabilidad que se hace, y que es una contabilidad, pues, digamos, los que son economistas o contables acá, pues conocen muy bien cómo se puede reducir pobreza sin hacer mayor cosa, ¿no? Son contabilidades, pues a veces hasta medio ficticias, ¿no? Entonces, ¿cuánto costó un viaje técnico? ¿Cuánto le cuesta a un técnico de un país, etcétera? Y acaba haciendo esto, ¿no? Y con un alto énfasis en este tipo de proyectos técnicos como tal. Y ahora yo he visto últimamente, sobre todo con ciencia, tecnología, ¿no? Los famosos STEAM. Entonces, por ahí es donde está la onda de esta forma de comprensión que se reinventa o resurge en el siglo XXI, pero con esta lógica, llamémosla, más conservadora, ¿no? Más conservadora y concentrada en la cooperación técnica, ¿sí? Aquí, un poco siguiendo también lo que menciona Domínguez, el nuevo intento de dominación del CAP, reducir la cooperación sur-sur solo a la cooperación técnica, ¿cierto? Que se controla además a través de la cooperación triangular. Y dejando de lado cooperación económica y política, ¿cierto? Acceso a mercados, financiarización del sur, creación como nosotros hemos intentado hacer proyectos como el Banco del Sur, etcétera, pero que no tienen respaldo, ¿no? Esas cuestiones más estructurales ya no entran en cooperación sur-sur. Yo creo que esto es importante, este cuadro también es de Rafael, eh, porque pues hay dos formas de comprensión, ¿no? Él tiene una visión muy crítica al respecto, y yo también le sigo ahí, bueno, él y otros autores, al entendimiento subalterno y al entendimiento autónomo. Yo sé que la teoría de la subalternidad pues es importante, aquí no estamos hablando desde un punto de vista de estudios culturales, ¿cierto? Ni de la onda de Spivak ni de otros como tal, sino más bien es una visión crítica. Digamos, dentro de los instrumentos de cooperación sur-sur hay una visión subalterna en la cual entendemos que nuestra posición en el mundo es ser subalternos, ¿cierto? Y en el tiempo eso se ha visto como ser subdesarrollados hasta lograr un modelo de desarrollo como los países del centro, estar en la periferia porque pues nos tocó, ¿sí? Tener una economía extractivista porque pues Dios ha sido bueno y nos ha dado grandes riquezas y pues un poco eso es lo que presenta. Lo habla así un poco cómicamente o caricatura, pero es esta visión, ¿no? Nos entendemos de forma subalterna. Versus una cooperación que sí se planteó un entendimiento autónomo. Yo creo que aquí es donde está la idea central que recuperar, al menos de estas revisiones críticas sobre la cooperación, ¿sí? Esto, ¿por qué? Pues porque realmente hay una hegemonía, que es la que estamos mencionando, y hay una forma de comprensión en la cual nosotros quedamos fuera, ¿sí? Y cómo nos podemos, o cómo podemos pensar esas alternativas, debería ser desde una autonomía. Y en ese sentido, digamos, la conferencia de Bandung es quizá la más importante dentro de esa búsqueda, llamémoslo así, ¿cierto? De esa búsqueda internacional de una alternativa. ¿Qué es? ¿Por qué es importante y por qué es triste para nuestra región a la vez? Digamos que los estados asiáticos y africanos se reúnen, ¿cierto?, en el 55, en Bandung, y lo que les interesa es precisamente favorecer una cooperación económica y que respetara su diversidad. Llamémosla si quieren cultural, pero de su propio, no sé si hablar de desarrollo, recuerden que hay todo este debate del desarrollo, y yo creo que en el 55 pues eso no existía aún, ¿no? En Bandung, en Indonesia, donde se desarrolla la conferencia, pero tiene este sentido fuerte que yo les dije, porque es que a veces lo olvidamos, que es el tema anticolonial. Es el tema anticolonial. Mostrar cómo toda esta lógica de lo que llamamos desarrollo ha requerido y requiere una colonización de los territorios y una apropiación de las riquezas para que los países del centro tengan su desarrollo.
Y el modelo se explica y se entiende así, no hay dónde perderse desde este punto de vista y de esta comprensión. Entonces, el espíritu de Bandung tiene una oposición al colonialismo y al neocolonialismo que a veces lo olvidamos. O sea, hablar de neocolonialismo en una conferencia de Sur-Sur es casi una imposibilidad de entrada, pero ese fue el origen y el trabajo que se estuvo realizando. Y ojo, que sí es importante, porque en medio de la Guerra Fría, Bandung habla no solo del colonialismo estadounidense también, sino de las distintas potencias que se querían un poco repartir el mundo en torno a aliados y no aliados, ¿sí? Y también tiene una crítica, si se quiere, a la influencia de su momento de la Unión Soviética como tal. Yo creo que es interesante todo lo que sucedió en Bandung, no se puede dejar afuera, y porque además comienza el movimiento de los países no alineados, ¿sí? Y que eso sí es una parte fundamental de lo que comprendemos en los orígenes de la cooperación sur-sur y esos 12 principios que se planteó Bandung como tal, pues son súper importantes, ¿no? El tema del respeto de los derechos humanos, ¿cierto? De la Carta de Naciones Unidas, de la soberanía y la integridad de todas las naciones, la igualdad como tal, la abstención de intervenciones y la interferencia en asuntos internos, la participación en la defensa colectiva frente a las grandes potencias, la abstención, ¿cierto?, de presiones de un país sobre otro, de amenazas o agresiones, fuerzas de medición de integridad territorial, de potencia, de poder, la composición de vertientes internacionales de medios pacíficos, la promoción del interés y la cooperación recíproca, el respeto por la justicia y obligaciones internacionales y hacer valer creencias de distintas culturas internacionales. ¿Qué de estos 12 principios encuentra uno en lo que hoy llamamos cooperación sur-sur? Yo creo que es muy poco. Y este es como el espíritu, si se quiere, originario de ese entendimiento autónomo de, de la cooperación internacional desde el punto de vista de cooperación sur-sur. Y la contrarrespuesta que era, a pesar de que era un movimiento, llamémoslo así, más ligado a la Unión Soviética, pero también tenía su visión crítica para que no se cumpliera dentro de los nuevos órdenes los mismos problemas que ya veíamos con la cooperación tradicional, ¿sí? Entonces, el tema del entendimiento autónomo, pues es fundamental, ¿cierto? Es fundamental porque fíjense, entonces, hay dos formas de entenderse en la cooperación sur-sur y cada una lleva a una comprensión y a modelos, entre comillas, de cooperación diferentes. La opción sería el entendimiento autónomo desde esta presentación y de esta revisión que yo les digo, que tiene una retórica, pues si se quiere, desarrollista nacionalista frente a una transformista e interdependentista. Muy de moda hoy en día, ¿no? Con el tema de la recuperación de los nacionalismos, de los mercados, quizá lo que nos pasó también con la pandemia, con la necesidad de cuidar el mercado interno, las dificultades frente a la integración internacional. El entendimiento autónomo tiene una teoría estructuralista, ¿cierto? Y estaba dentro de esta lógica del centro-periferia, que fue una forma de comprensión muy válida en su momento, en los 60 y 70, y la necesidad de salir de la periferia, pero no para ir al centro, sino para crear propios espacios y caminos. La otra, más neoinstitucionalista, más se concentra en crear estas instituciones amplias que permitan encontrar puntos, ¿cierto?, neutros en las relaciones internacionales, donde todos ganen, ¿no? Esta lógica, entre comillas, del ganar-ganar, que existe muy bien en la teoría de la negociación, pero no en las relaciones internacionales, ¿cierto? Porque no hay el ganar, pero hacia un lado muchas veces. Responsabilidades comunes, digamos, democratización de las relaciones internacionales por un lado. En el otro lado tienes la hegemonía, digamos, de Estados Unidos que se toma los organismos internacionales hasta hoy, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de ser por primera vez tomado por un norteamericano como tal, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo válido, ¿sí? La crítica que siempre se ha hecho a los lugares donde está la OEA, donde están los centros, donde está el BID, es en Washington, ¿no? Y entonces el tema de analizar dónde estamos en las relaciones internacionales, la autodeterminación política y económica versus este tema de reducción de pobreza, que nunca acaba de reducirse y que siempre se está aplazando
en objetivos como tal, ¿no? Entonces nos plantean, sí, vamos a llegar a pobreza cero, hambre cero, ahora hagamos los ODMs, ahora hagamos los 2015, ahora los ODS, ahora los 2030, pues el 2030 nos dirán 2045 o algo así, ¿no? Pero no nos hablan de autodeterminación política, de mejora, democratización de mercados. En su momento se habló de la industrialización con todas las dificultades que eso tiene, pero que sí nos determinan. Hoy lo diríamos incluso con lenguajes nuevos, ¿no? Simplemente con el tema de la industria farmacéutica y la democratización de las vacunas, vemos que esto no es un debate menor y que no es un debate antiguo, ¿sí? El tema de un Estado desarrollista versus mercados eficientes, porque es que es bien importante, ¿no? Y allí entramos con dos formas diferentes de comprensión de la cooperación sur-sur. La económica entre países en desarrollo. También incluye la cooperación técnica, ¿cierto? Para generar los no alineados, llamémoslo así, del comercio y una financiación y desarrollo y transferencia. Es lo que siempre hemos hablado en cooperación sur-sur y en una cooperación, si se quiere, soberana. Y por el otro lado, pues es una agenda más blanda, como mencionábamos, ¿no? Si se quiere industria de la ayuda, armemos organizaciones, pues que alivien por ahí en algún contexto, en algo, los malestares que sí genera el propio modelo, y una cooperación internacional del CAT, ¿cierto? Que más el G7, pues es hasta ahora la que funciona y que te plantea agendas como la eficacia de la ayuda, ¿cierto? La cooperación eficaz al desarrollo, la 2030, ¿no? Pues se reúnen ellos expertos y te plantean que todos los países los vamos a medir y vamos a medir sus esfuerzos, trasladamos las responsabilidades a los países. Además, la cooperación sur traslada en este enfoque, como yo les decía, además el discurso, ¿cierto? A que los países del sur también, o sea, es que no hacen cosas por ellos, más o menos, háganse responsables ustedes también, y nosotros les vamos a controlar, les vamos a ayudar con cooperación norte-sur, les vamos a ayudar con cooperación técnica, porque es que para que ustedes entiendan cómo funciona el desarrollo y el mundo, pues les mandamos nuestros expertos y les vamos a contabilizar, además, el envío de nuestros expertos como meta de desarrollo cumplida por las exigencias que no se cumplen tampoco de la financiación internacional, ¿cierto? La famosa perversidad del sistema de la ayuda. Y es un poco el que funciona así, ¿no? Y tenemos enfoques, lo que yo les decía, los enfoques latinoamericanos cooptados por Iberoamérica y otro tipo de enfoques de cooperación interesantes que existen como México, Venezuela y Cuba, que han ido trabajando, ¿cierto? Con el proceso de ALBA, el proceso de industrialización, de integración, de cambios, bueno, hay muchas cosas interesantes que han sido poco revisadas. La retórica enfatiza la solidaridad defensiva de los países en desarrollo, la igualdad entre ellos y su mutuo beneficio, sobre todo desde la conferencia de Bandung, que se suele dejar fuera, ¿no? Y cambio, este concepto es bien interesante, ¿no? El policy operation, que es una diferencia entre retórica y prácticas, es mucho menor en el tema de CAT-OCDE, ¿sí? Porque acá es legitimidad de intereses económicos y proveedores de igualdad con receptores. Entonces, pues la cooperación sur-sur, si se ve desde la cooperación internacional de desarrollo, es un medio para alcanzar ese desarrollo. Pero el fin es distinto, el desarrollo económico nacional propio, ¿sí? Y eso, pues yo creo que es una de las cuestiones más importantes, si se quiere, más revolucionarias de esta visión original, autónoma, de la cooperación sur-sur. Hay disimilitud de objetivos, no hay diferencia entre cooperación internacional de desarrollo y la cooperación sur-sur, porque es que la cooperación internacional en teoría es una oferta para cumplir las metas de financiamiento internacional por parte de las economías más desarrolladas. Como lo conversábamos desde un par de países, nadie cumple entre los países desarrollados con esas metas. Pero por eso se inventan estos mecanismos que permiten contabilizar como ayuda lo que nos ayuda, ¿sí? Entonces, ahí calza muy bien esa visión de la cooperación internacional. Y se habla de oferta y se habla de ayuda, ¿sí? La cooperación sur-sur más bien se habla de demanda y sí, por eso se habla también de cooperación económica o técnica. O sea, aparte de necesidades y realidades de los propios países. No solo con la famosa armonización, apropiación
los otros principios con la famosa Declaración de París, sino que realmente contribuya a la construcción de una propia economía, un propio desarrollo y una soberanía de los países. En ese sentido, pues para ir concluyendo esa parte, la cooperación sur-sur es un contramovimiento frente a Bretton Woods y el nuevo orden mundial y las instituciones financieras que lo avalan, ¿cierto? Digamos, para nosotros las más importantes, Banco Mundial y el FMI, y que tiene pues los antecedentes en las luchas anticoloniales del periodo entre guerras, ¿cierto? Y digamos, la Carta de La Habana. Principal hito que estábamos viendo, la Carta Afroasiática de Bandung, triste para nosotros no haber tenido más fuerza e incidencia en este orden del sur global dentro de este ejercicio, ¿no? Sobre todo con China e India, recientemente liberadas del dominio colonial, ¿no? Del siglo XX. Y urge digamos, urgente de promover el desarrollo de la región afroasiática por medio de los instrumentos de cooperación sur-sur y de cooperación internacional al desarrollo. Digamos, más saltar acá un poco, pero eran las ideas que existían, ¿cierto? Para la estabilización, demanda internacional de productos. O sea, tenía una visión integral de cómo generar una economía más equilibrada. Pero como vemos, eso acabó siendo un tema que se desvió y que se fue pasando a otras visiones. O sea, digamos, lo que buscaba esta conferencia y la cooperación sur-sur que nace de ella es caer directo a este modelo de globalización neoliberal, que llamaríamos después, y generar un nuevo orden económico internacional más justo y equilibrado. Financiación de desarrollo y transferencia tecnológica como cuestiones claves. Creo que para nosotros, en América Latina, Raúl Previs es fundamental con su teoría, entre otros más, ¿no? Más coherentes, menos coherentes, pero interesantes, ¿no? Como Cardoso, y el caso brasileño, la teoría de la dependencia, entre otros varios, ¿no? Y recordar este movimiento, pues, culminante que permitió el ingreso de China en Naciones Unidas, la declaración del Programa de Acción de los Países del Nuevo Orden Económico Internacional o no alineados, ¿cierto? Y también el tema de la información, Nuevo Orden de Información Comunicacional, del que surgieron, pues, 3 centros globales también, ¿no? Para la integración como tal en nuestras regiones. Digamos, acá hay otros entresijos, yo me quiero adelantar un poco para respetar el tiempo, pero creo que ahí está la visión más importante, ¿no? Aquí yo tenía otros puntos para conversar cómo se fue desarrollando, digamos, estos programas, sobre todo el nuevo orden económico, porque tienes una serie de medidas que siguen siendo vigentes y que no se han cumplido precisamente para alcanzar una economía global más democrática, para no depender de FMI, Banco Mundial, ¿cierto? Financiación, derechos de giro, tema de remuneraciones, acceso a mercados, alivio de carga de la deuda exterior. Digamos, esa es la agenda de la cooperación sur-sur. No creo que son los programas técnicos, no tengo nada contra los programas técnicos, pero es que se ha quedado solamente en esto, ¿no? El tema de la industrialización, de la transferencia, la soberanía sobre los recursos, ¿cierto? La generación de nuevos mecanismos financieros, las propias conferencias de la cumbre del sur-sur del G77, que fue con Escoto, ¿cierto? Y con François Hollande, sobre todo, con todo ese activismo hasta lograr crear ese grupo y lo que significa frente a la crisis financiera y la crisis del capitalismo como tal. Y el resurgimiento también de esta cooperación sur-sur también es importante, vista en su espíritu original, ¿no? El Banco del Sur, creo que era una idea importante, ¿cierto? El New Development Bank, tenemos el tema del Banco Asiático para la Infraestructura. Yo sí creo que hay esto que Samir Amin hablaba del segundo despertar del sur, en el contexto original de Bandung, ¿cierto? Y una interpretación muy original de Buenos Aires. Buenos Aires, el plan de acción de Buenos Aires ha sido criticado también por haber sido funcional a la visión subalterna, aunque se le puede leer también una cuestión importante. Claro, Naciones Unidas reacciona frente a estas visiones y crea su oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur,
que acaba siendo pues satélite y acaba reduciendo esta importancia. Entonces, claro, ahí está la cuestión clave sobre la cooperación sur-sur y cómo se va legitimando la visión subalterna en estos organismos, think tanks, y esta ideología que sí podemos hablar de un imperialismo epistemológico, ¿no? Incluso en los estudios del desarrollo, y cómo esta visión más subalterna es la que se acaba enseñando y acaba quedando dentro de las interpretaciones, ¿sí? No me voy a entrar un poco en la lectura que se ha hecho sobre BRICS, BASICS, G77, creo que podríamos conversarlo, pero creo que acá están los principios fundamentales que yo quería dialogar, más allá pues de toda esta serie de instrumentos y revisiones, que lo que van es haciendo un análisis de cómo se va jugando entre los dos contrapesos de la visión de la cooperación sur-sur. Y pues ahí quedan los cuestionantes sobre qué hacer y cómo proveer, cómo realmente generar una mejor visión. Nosotros tenemos lo que yo les mencionaba acá, el informe de cooperación sur-sur, solo lo ponía como ejemplo. Ábranlo y verán que se van a encontrar, pues, ¿qué es esto? ¿No? Más o menos 300 iniciativas, fueron unos técnicos y llevaron ganado, trajeron ganado, llevaron semillas, es un tema de una contabilidad de acciones, pues, intermedias o pequeñas, no dejan de ser importantes, pero no es esta cooperación sur-sur en ese sentido de Bandung o de lo que se esperaba como un cambio general, ¿cierto?, de la forma y de la cooperación internacional. Se me traba acá un poquito, pero claro, dentro de esto, yo solo quería cerrar con el tema de que, digamos, con esta lámina que viene un poco también de las ideas de Rafael Domínguez, al margen de las concesiones discursivas, perseguir desarrollo económico sostenido y autosuficiencia nacional, se reafirma la vieja idea subalterna, ¿no? La cooperación sur-sur no sustituye la cooperación norte-sur, la complementa, ¿sí? Y entonces, cooperación triangular, cooperación técnica, sigamos todos los mismos principios, y nos llevan en ese debate. Creo que aquí muchos hemos estado en la alianza, pues uno va a los foros y va por ahí, ¿no? Bueno, ¿y cuáles van a ser los principios de cooperación sur-sur? Pues hay los otros principios, alineemos, busquemos formas complementarias, la agenda de desarrollo, y se nos olvidan estas viejas disputas que siguen estando, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿por qué te invita la OCDE a ser parte de un grupo del CAD de sociedad civil, donde finalmente lo que buscan es que los principios del CAD se vuelvan los principios de la cooperación sur-sur en nuestros contextos? Que no se hable más de la integración política y menos que se reclame lo que se hablaba en los 60 y 70 de la soberanía, sino que pues dentro de esta lógica actual hagamos una mejor integración, ¿cierto? Una complementariedad de lo que nos hablan así, ¿no? Se excluye la mención de la definición de cooperación sur-sur en los términos políticos, que están en UNTA, pero que se queda en esta parte muy económica. Se vuelve uno de los caballos, no el único, para que entre esta visión hegemónica, para que se acepte la cooperación triangular, que es en realidad una forma de dominio también de la cooperación sur-sur, y de alinearla y que además que te la contabilicen y que te den una serie de mecanismos que le acaban quitando su valor, el valor original, ¿cierto? Y el tema de la Alianza Global de Cooperación Eficaz y la Alianza Global de la Eficacia de la Cooperación Triangular, que es lo que todavía sigue estando vigente dentro de estos instrumentos que se van inventando. ¿Qué hacer ahí desde la sociedad civil? Pues bueno, yo creo que la sociedad civil tiene mucho que decir. No entramos en debate de la sociedad, movimientos, organizaciones, ONGs. Creo que sí es importante este tema. Tiene razón de ser, debe participar. Eh, es fundamental en la integración, ¿cierto? Debemos buscar cómo participar o fortalecer. Hay propuestas como la ciudadanía regional, la multigradualidad, la participación en los mecanismos, la apertura de espacios de participación, ¿sí? Pero creo que finalmente está en el tema de los bienes públicos regionales y globales, el modelo de implementación de economía, ¿cierto? Esto quedó muy pequeñito, no sé qué le pasó, ¿cierto? Y nuestra participación en distintos espacios. Para el foro de VAPA nosotros hicimos este documento que básicamente hizo una serie de consultas a organizaciones de sociedad civil y que esperaba también sobre todo el tema del modelo justo, equitativo, el respeto digamos,
a los derechos del ambiente, si se quiere llamar del buen vivir, el enfoque de género, los derechos humanos, la mirada de una soberanía integral, la promoción de espacios más democráticos, ¿cierto? De integración que incluyan a todos los países de la región. Fíjense que, no sé, por ejemplo, el caso cubano es uno de los que mejor revela las dificultades que tenemos para tener un espacio absolutamente democrático, más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir. Por ejemplo, el caso de la OEA y la tardía integración de Cuba, más lo que ha sucedido en los últimos años con las intervenciones poco democráticas y los pocos espacios para la apertura a este ambiente. Y dentro de ello también pensar si vamos a ser simplemente pues parte de esa industria y si lo que nos vamos a dedicar es a pedir recursos de los estados para ejecutar en proyectos dentro de esta visión subalterna, o si podemos crear unas alianzas más amplias dentro de estos movimientos, llamémoslos suralternos que estábamos mencionando más arriba. Creo que lo dejo hasta ahí para unas preguntas finales, como me había mencionado Henry, y agradecerles nuevamente y aquí atentos para escucharles.